Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra licenciatura, de nuestro programa de licenciatura de Filología e Idiomas. Tenemos como invitado al profesor José David Largo. Profe, Hola bienvenido. Javier, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en este podcast. Bueno, el objetivo de este podcast es dar a conocer un poco la hoja de vida y la trayectoria de los profesores que hacen parte del programa. ¿Qué tal si empezamos por esa formación primero del colegio? ¿De qué colegio y cómo en algún momento el profe dice, yo quiero ser profe de lenguas o quiero estudiar una licenciatura en lenguas? ¿Cómo fue eso? Bueno, es bien loco y creo que esa historia yo la cuento todo el tiempo, cada vez que tengo como presentaciones o cosas así, hablo de pedagogía crítica y educación, siempre me remonto como a mis inicios, entonces yo soy como que he pasado por la educación pública todo el tiempo, Sí, entonces primero inicié como en una escuela de un pueblo en Boyacá, yo soy de Boyacá. Entonces comencé ahí como mi jardín, sí. su kinder, y ya después de un tiempo me moví a la ruralidad, me moví a una escuelita rural en una vereda del pueblo, donde enseñaba mi tío. Mi tío era profesor de primaria, Sí. dictaba hasta quinto y pues yo me cansé de estar como en el pueblo, no me la llevaba bien con las profesoras, entonces me moví a la vereda y en la vereda tuve la oportunidad de que me enseñaran precisamente mis tíos a leer, a escribir, con la cartilla Nacho lee y ahí comencé como mi proceso de literacia. Volví al pueblo y después del pueblo mi mamá dijo no, el pueblo tiene como muy poco, como muy poca academia, como que el colegio no es muy bueno, entonces movámonos mejor a la ciudad. Y ya en la ciudad me metí a estudiar a un colegio privado y allá comencé como el tema de aprender lenguas. Recuerdo mucho que mi primer examen, mi primer quiz de inglés, me rajé y me rajé feo con el verbo to be y del verbo to be no salí durante 6 años de educación secundaria, más o menos Ah, como en 11 sí tuve la oportunidad de tener una profe chévere que nos enseñó lenguas sí, y decidí estudiar lenguas inicialmente porque no había plata para estudiar arquitectura, que era lo que claro. yo quería estudiar, Sí, pero también porque tuve la oportunidad, como cuando tenía 11 o 12 años, de conocer a un cura que era políglota. Entonces el Monseñor Whittingham hablaba latín, griego, inglés, francés, español obviamente, y aparte de eso hablaba italiano y estaba aprendiendo alemán también con un alemán ahí que había llegado al pueblo. Entonces yo conocí al cura, hice parte del coro y me tramaba muchísimo como él hablaba de todas las lenguas, cuando se ponía a hablar en latín, cuando se ponía a hablar en griego. Y me decía, no, es que esto es resultado de la licenciatura en idiomas modernos de la UPTC. Y yo dije, bueno, si la arquitectura no se da, entonces los idiomas me llaman la atención. Y sí. me metí por el tema de los idiomas. Llega ese momento de 11, ya toca decidir la carrera, bueno, hay algo con la arquitectura, pero ya llega el momento de decir, me presento a una universidad y a una carrera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo ahí dije, bueno, si no se da arquitectura, estudiemos lenguas de Sí, pronto para hacer otra cosa en el futuro, o sea, cuando claro. se pueda, ¿no? Estudiemos inglés y estudiemos francés como para mirar si en el futuro sí se puede otra carrera y el inglés y el francés ayudan ahí de paso. Sí. Entonces yo dije, bueno, pongamos de primera opción inglés, licenciatura en idiomas modernos de la UPTC, que era para ser profe de inglés y español, veíamos francés como lengua adicional. Y Sí, yo dije, bueno, esta me sirve para en un futuro hacer otra cosa. sí. Puse de segunda opción derecho, pero no me sonaba para nada. Por poner algo, Sí, sí. como por poner segunda opción. Pero en realidad dije, bueno, voy a estudiar idiomas modernos. Allá en la UPTC tienen la carrera en idiomas modernos y en lenguas extranjeras, pero en lenguas extranjeras es orientado a enseñar chiquitos, como niños. Y yo dije, no, los Sí, niños no me son dos llaman la atención. programas, ¿no? Y Ujú. tienen esa particularidad allá en la UPTC, que lenguas extranjeras, ¿cierto? Es para Inglés y francés. inglés y francés, pero para primaria. Exacto, con el foco Sí. en primaria. Y idiomas modernos sí era en esa época para inglés y español en todo el campo educativo. Ahorita de hecho se separaron y tienen licenciatura en lengua castellana y literatura, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y licenciatura en lenguas extranjeras con inglés y francés ahí. Bueno, ¿y qué pasa? Llegamos a ese primer semestre
y empieza uno a ver inglés y viene ese verbo to be que no sale de ahí. Bueno, ¿y qué pasó? Fue muy loco. Yo recuerdo mi primera clase de inglés porque de hecho me encontré recientemente con la profesora Sí, que me enseñó inglés uno. Y recuerdo que la primera clase fue, hagan un póster, la profe nos trabajó todos los implementos, hagan un póster sobre de dónde son, cuéntenos quién son, todo en inglés. Y uno queda como que, ¿de a dónde? Sí, duras penas sé decir my name is, sí, y I am, o I have como 15, 16 years old y ya ahí paré de contar. Entonces eso fue un choque denso. claro, Y también tuve, en ese primer semestre tenía comprensión auditiva y oralidad en inglés con un canadiense sí, y el man nos daba durísimo. O sea, la claro. primera clase entró como, vamos a hacer un parcial aquí, el listening, a ver cómo está. Y todo el mundo mal, entonces fue Claro. complejo. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Empieza uno como a cuestionarse un poco, ¿sigo con esto? No, ¿soy bueno para esto? ¿Y qué decisiones empieza uno a tomar ahí? Bueno, yo soy muy de ya metí una pata, meto las otras dos patas y meto todo el Las cuerpo. otras tres. Sí, sí, entonces, entonces tuve como, dije, no, pues ya esto hay que sacarlo, nada que Sí, hacer, cueste lo que cueste, pese lo que pese, hay que sacar sí, esto adelante. Y me dediqué un montón, entonces por mi propia cuenta, en esa época no había como toda la accesibilidad con la que contamos, apenas estábamos comenzando como a conocer internet, correo y demás, pero los profesores dejaban el paquete de copias en la fotocopiadora, entonces sí. lea y relea, nos pedían que compráramos libros, por ejemplo el Cutting Edge, hay otro libro, no recuerdo ahorita el nombre, pero con esos libros nos enseñaban inglés y yo lo que hacía era sacar las copias de las unidades y rellené ejercicios Y darle, porque eso sí. era lo que había para hacer. Entonces, la decisión que tomé fue aplicarme de lleno al programa, a la carrera, memorizarme los speeches, porque con el canadiense el man nos pedía, tienen que hacer un discurso de 5 minutos sobre tal tema y usted lo presenta enfrente de todo el mundo. En primer semestre eso era terrorífico y el man le daba Claro. feedback ahí a uno todo el tiempo y le decía pronunció mal esto, dijo mal esto, esta expresión gramatical está mal y era como muy aterrador. Entonces yo optaba por memorizarme Claro, los pero 5 minutos de speech, sí. 7 minutos de speech. Y era muy gracioso porque salía bien y el man decía como que, si ven, así es que tiene que ser un speech, mire, él sí sabe hablar inglés y yo tenía la buena memoria, el inglés no tenía ni idea. Bueno, ya vamos hacia quinto, sexto, hacia el final de la carrera. Ya ahí ya el nivel Sube, sí. ya sube y uno ya se empieza a coger como confianza también, ¿cierto? Sí, Ya sí, dice, sí. oiga, yo estoy llegando al final, empecé con 20 de pronto y quedamos 10, pero ya estamos los que somos. Sí, sí, claro. Éramos, de hecho, el programa aceptaba como 80 estudiantes. Sí, O sí, más o menos 80 o 40 estudiantes y nos dividían. Entonces, ya para ese quinto semestre, uno experimenta algo que yo le llamo como el salto, no sé. sí, Deja uno de traducir en la cabeza y sí. ya automáticamente entra el inglés. Y empieza como a disfrutar también, Sí, ¿cierto? Ya como la lengua, oiga, puedo bacán. hablar, puedo Ujú. expresarme, puedo entender, cuando uno empieza a entender cosas y, oiga, Sí, sí. entendí lo que dijo. Tal Eso. cual, sí. Yo no sé cómo pasa, creo que es esa misma Sí, sobreexposición todo el tiempo estar hablando en inglés. Y es que, bueno, de hecho ahí entre cuarto y quinto había una decisión que tomar y es que allá sí nos daban énfasis, entonces era o te vas en cuarto semestre por el énfasis en español o te vas por el énfasis en inglés. Y pues el inglés era obviamente como la salida, ¿no? Entonces si claro. estudias inglés tienes trabajo, si estudias español quizás sí, quizás no. Entonces yo opté por el inglés y ahí dejé otros compañeros, amigos que habían optado por el español. Ya, Fue bien chévere porque de hecho tuve, para quinto y sexto semestre, tuve una profe que es egresada aquí del programa de la filología. sí, Y es bien interesante porque yo analizo como toda esa cronología y esa trayectoria y digo, es que el programa de filología aquí de la Nacho ha formado un montón de personas a lo largo y ancho del país. O sea, el impacto del programa se ha ido replicando en todas esas personas que terminan trabajando en otras universidades y inspirando y formando a futuros maestros que luego terminan como yo aquí sí, en el mismo programa. claro. Entonces yo tuve a la profe Aleida Ariza y con ella era gramática dura y pura y hablar todo el tiempo en inglés y ya como que se da ese salto y ya uno se involucra mucho más en el tema de ser profe
porque ella también nos permitió la oportunidad de ser tutores de esos estudiantes de primer semestre, segundo semestre que llegaban. Entonces ya ahí como que empieza uno a cogerle gusto a la profesión, a enseñar también, a aprender a enseñar y también a meterse en el campo de la investigación, que es otra cosa totalmente loca. Iba justamente a ese punto. Ya uno va terminando y empieza la parte investigativa, por ejemplo, un trabajo de grado, una monografía, y empieza uno a pensar también, oiga, la maestría y eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el tema de monografía? ¿Y eso tuvo un impacto en la elección de la maestría o cómo fue esa parte? Claro que sí, yo inicialmente me metí a hacer como una autoetnografía sobre cuál había sido mi proceso como investigador, o sea, a entender desde mi propia experiencia qué había pasado con el tema de la investigación. Y ahí me di cuenta que me apasionaba bastante la investigación, pero también era porque en cada materia teníamos un proyecto de investigación que hacer. Entonces nosotros le llamábamos proyectitis con mis compañeros y era cada materia nos ponía haga un trabajo de investigación, haga un trabajo de investigación, que a la larga se tornaba un poco Sí, abrumador y era muy cansón tener que hacer todos esos proyectos. En un claro. semestre uno terminaba haciendo 3, 4 proyectos con cosas totalmente diferentes para materias diferentes. Pero mi tema de monografía fue con el semillero y fue como expandir las tutorías que dábamos a primero y a segundo Ujú. semestre a los chicos y llevarlas a un pleno también virtual. Entonces ya ahí nos dimos cuenta de que los estudiantes muchas veces no tenían el tiempo para estar en tutoría presencial, entonces optamos por brindarles un espacio virtual, generar recursos, crear una página web y posterior a eso pues también hacer tutorías online y como que ampliar ese horizonte. Y nosotros nos enfocamos en habilidades de producción. Digo nosotros porque fue con un compañero también del programa. Y ¿por qué la maestría y cuál fue la influencia? Pues que tanto Aleida como John Jairo Biafara, que eran los directores del semillero, eran egresados del programa de maestría en lingüística aplicada de la Distrital. Sí. Entonces ellos eran una lumbrera y una pilera ya en ese programa. Y eso que uno los ve y los admira y dice como que, "Ish, yo quiero ser como ese Eso. man, yo Cuando quiero, grande quiero ser sí, como yo él. cuando yo sea adulto, yo quiero ser como él". Y, y ellos todo el tiempo hablaban como de lo significativo que había sido la maestría para su formación profesional y lo duro que había sido también ese proceso. Entonces, en ese ánimo de ser uno también como medio sadomasoquista en el proceso, digo, pues, ¿por qué no hacemos la maestría en la distrital que se ve que es dura? Yo estuve un tiempo por fuera, me fui a trabajar a Perú y regresé precisamente por la maestría y por la Sí. maestría en lingüística aplicada de la distrital, porque me habían dado muy buenas referencias sobre ella y porque decían es que esa maestría le va a cambiar a usted la manera de ver el mundo, básicamente. Entonces fue un ejercicio bien chévere. Bueno, ¿qué hiciste en la maestría? ¿Empieza esa maestría y qué? La maestría fue traumática porque yo hice la maestría en el marco de la pandemia. Entonces yo Mm, llegué con todas las expectativas súper altas de clase presencial, claro. con los profes, invitados especiales a clase. Tenía en mi cabeza que yo pensaba tener clase con Carmen Elena Guerrero y con Álvaro Quintero. Ujú. Y me encontré con que sí tenía clase con Álvaro, pero no con Carmen Elena. Y era Carmen Elena particularmente porque ella también había formado parte de mis docentes del pregrado. Entonces yo quería tener la experiencia de a ver qué Claro. tiene ella por decir, ella super pila, entonces qué me propone. Y llegué a la maestría y yo llegué con nociones fuertes de investigación, probablemente en contraste con algunos de mis compañeros de maestría, precisamente porque había sido formado por 2 egresados del programa que tenían esa visión muy crítica sobre la investigación. Entonces digamos que no me costó al principio, pero sí me costaron parte de esos seminarios por lo densos que eran. Claro. La maestría sí me formó muchísimo en discurso, en literacidad, me abrió los ojos a como muchísimas otras perspectivas frente a la enseñanza de lenguas y hoy en día digamos que lo aplico. Por ejemplo, mañana tengo invitada a mi profe de primer seminario de maestría aquí a la Nacional porque me parece que es significativo que tengan esos espacios también los muchachos. Entonces la maestría fue un camino doloroso y por la tesis, porque la escritura de la tesis es Claro. compleja y es dura.
pero también fue un proceso como de metamorfosis, ¿no? De crecer, de ver otras maneras y de renacer básicamente a partir del dolor que cuesta la investigación de otra manera. No, y lo bueno de hacer un programa de licenciatura, maestría, doctorado, lo que sea, es que uno no salga igual a como entró. O sea, Exacto. si no, ¿para qué? No ¿Para qué lo sirve. hizo? Sí. Sí, o sea, eso es lo más interesante. Y a nivel de experiencia laboral, ¿cuál fue ese primer trabajo de profe de inglés que uno Mm. dice, uy, oiga, ya me van a pagar por dictar el verbo to be? Sí, más o menos. Es bien curioso ese camino por la línea de la experiencia. Y yo comencé siendo mesero bilingüe, porque me Ah, pedían, para un evento necesitaban un mesero bilingüe, entonces yo estaba como en noveno semestre más o menos, estaba terminando la carrera y dijeron, no, necesitan un mesero bilingüe porque no se anima y va. Yo dije, bueno, está bien, voy a ir a como atender, sí, las mesas. Yo comencé ahí como, hola, ¿cómo van? ¿Qué necesitan? ¿Qué les puedo servir? Explicar la carta y el menú. Y ya, digamos que esos fueron mis primeros 40.000 pesos en 2 horas que hice ahí ¡guau! hablando en inglés, sí. Y ya, y de hecho, ahí conseguí mi otro trabajo formal, que era que la coordinadora que estaba organizando ese evento era la coordinadora del Instituto de Lenguas, y Ujú. pues ella estaba buscando profes. Entonces, como me ¿En vio ahí, Tunja? sí, en Ajá, Tunja, ajá. como me vio ahí de mesero bilingüe, dijo, pues, ¿por qué no se presenta y por qué no se anima y trabaja con nosotros? Me presenté al siguiente día, pasé la entrevista y ahí comencé a enseñar inglés en un instituto, así Sí. como cualquier otro instituto de Es- lenguas aquí en Bogotá. Sí. ¿Cuánto tiempo en ese instituto? Porque ese es importante, es una Sí, formación. El primer trabajo le abre a uno como las como las puertas, empieza uno puertas. a aplicar, a darse cuenta pues de ciertas dificultades. Ujú. Yo hice mi práctica pedagógica a la par que estaba trabajando, entonces Sí, hacía práctica de 6:30 de la mañana a 3 de la tarde y trabajaba de 5 de la tarde a 9 de la noche. sí. Y duré como en ese vaivén harto tiempo, duré como un año larguito, Mm, porque después de que yo terminé práctica, después de que terminé tesis, yo seguía trabajando con ellos, ya me ascendieron a tiempo completo, tenía el espacio para trabajar tiempo completo y después me hicieron coordinador del programa. Y después de eso me hicieron coordinador de sede, entonces me fui a Duitama a enseñar con el mismo Instituto de Lenguas en Duitama y después ellos, la misma empresa dijo, no, váyase para Perú que necesitamos un coordinador en Perú. Entonces me fui para Perú con ellos. Entonces duré con esa empresa desde el 2016 hasta el 2019 que regresé a Colombia. ¿En Perú en dónde? ¿En Lima En o...? Lima, Ya. sí, sí, trabajé en Lima por año y medio con ellos, con esa misma compañía, con el mismo programa, pero en Perú. Bueno, y llega un momento en que se acaba eso por algo, porque Sí, digamos uno está feliz, pero la típica, ¿no? Los ciclos se van sí. cerrando, se van desgastando. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la decisión de uno decir, oiga, estoy bien en una empresa, Ujú. estoy haciendo un trabajo de coordinación, me están reconociendo por los ascensos, pero me voy a ir? La maestría. La Ah, maestría la fue la maestría. razón de eso. Claro. Que yo dije, no, ya, o sea, no quiero hacerla aquí en Perú, quiero hacer la maestría en Bogotá, quiero hacer la maestría en lingüística aplicada de la distri. Entonces me devolví y dejé, ese fue un salto de fe, ¿no? Uno Claro, se tira al vacío sin saber qué esperar. Y me claro. boté al vacío y me fue bien porque no había vivido en Bogotá, entonces estuve, llegué a Bogotá un viernes y Sí. tenía trabajo el martes de la siguiente No, semana en súper, un instituto también. súper. Entonces, digamos que ahí se dio como todo para que pudiera continuar trabajando también en instituto. Listos. ¿Y en dónde aparece la Nacional? ¿Qué pasó ahí? La nacional es un sueño que nunca tuve muy honestamente porque lo veía inalcanzable como Sí. eso que uno, o sea, la ve tan arriba uno que dice, ¿cuándo voy a llegar a ser profe de la noche? Entonces, después de pasar la maestría, empecé a trabajar en un colegio militar. Ujú. Ya posterior a eso, duré 2 años en ese colegio y empecé a trabajar en una universidad privada. Ya con la maestría, pues lo reciben a uno en universidades privadas para enseñar en institutos. Entonces ya me metí en el campo universitario, empecé a hacer carrera en la universidad, empecé a hacer también investigación de lo que yo quería hacer, porque en un colegio, en un instituto, tú no haces investigación. Sí, O no, sea, es no dictar clase. dictar clase, exacto. Mm, Pero de ahí a hacer investigación es más como iniciativa que uno tenga.
Entonces ya salto a un mundo universitario, vuelvo a hacer investigación, empiezo y continúo procesos investigativos y, el tema de la nacional fue que una compañera de la universidad llegó y me dijo, vea, ese concurso está para usted. Y yo, pero no, o sea, la nacional es una cosa loca. Ella me presionó y me presionó harto la profe Natalia Segura y me dijo, hágale que eso es para usted, o sea, métase de cabeza, dedíquese y me presionaba, ¿no? Ya hice el escrito, ya subí los papeles y yo, no, pero eso está diseñado no para uno, eso es para gente de la élite, eso, sí, o sea, no, esto no es para uno de profe humildemente ahí comenzando, ¿no? Entonces se dio el concurso y me fue muy bien como en todo el proceso y cuando dijeron, no, es que ya estuvo, pasó, yo no me la creía. No, qué alegría, Sí, sí, de sí. verdad, qué chévere. ¿Qué viene hacia el futuro? Continuar trabajando, harto trabajo es lo que se viene. Eh, porque lo que se viene a futuro es obviamente el doctorado, comenzar Sí, doctorado, pensar en espacios y oportunidades académicas a nivel de investigación. Ahorita con los sí. colegas pues estamos muy conectados y en mucha sinergia haciendo bastante investigación, trabajando con los estudiantes, con el aula, porque eso a mí me encanta. Entonces Ujú. cada semestre estamos haciendo cositas nuevas con los muchachos en términos de escritura, en términos de oralidad, pues para fortalecer todo lo que pasa aquí dentro del programa. Entonces, a futuro, investigación y harto trabajo en aula. Muy bien. Yo siempre termino estas entrevistas preguntándole a los profes, porque nos están escuchando personas de primer semestre o incluso personas que dicen, oiga, yo quiero entrar a eso, pero yo no sé, o sea, Ujú. no sé si arquitectura o lenguas, o Sí. sea, ¿qué le podemos decir a estas personas que están empezando la carrera o o que ni siquiera han ingresado, pero que quieren mirar un poco, explorar de qué es este mundo? Bueno, yo les diría, uno, que en todo el camino y la trayectoria que tengo en términos de experiencia, solo he dejado de trabajar 3 días. Y a eso me refiero con que la profesión es muy agradecida, con Sí. que este es un ejercicio profesional en el que uno no se muere de hambre, por así decirlo. Entonces, para todos ellos que dicen como que estudiar lenguas, ¿para qué si eso no da plata? Ujú. Estudiar lenguas abre muchísimos caminos, no puertas, y no necesariamente el inglés, sino el francés, el alemán. Abren muchos espacios de crecimiento a nivel personal y a nivel profesional. Entonces yo les diría precisamente eso, que es indudablemente abrirse a otro espacio, a otro mundo, a otra cultura, ver y entender el mundo desde otras perspectivas, porque casi que cuando tú aprendes un idioma nuevo o te involucras en nuevos espacios de aprendizaje de lenguas, empiezas a entender el mundo de una manera distinta y ampliar el horizonte de una manera gigantesca. Entonces, ves la cultura, ves tu propio país, ves tu propia vida en relación con otras formas de entender y de reconstruir la realidad a partir del lenguaje. Y con eso conoces muchísimas personas, entonces Ujú. conoces muchas personas que a la larga van a hacer de tu camino mucho más fructífero. Entonces, para aquellos que apenas están comenzando y están diciendo como que quizás sí, quizás no, es un proceso que vale mucho la pena y es un proceso que a la larga uno agradece mucho. Yo quería ser arquitecto y soy profe de lenguas en la Nacional y no cambiaría nada de lo que pasó a lo largo de esta trayectoria porque todo eso me formó. Profe, listo, muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias pues por toda esa historia, pues por abrirnos toda esa ventana, todas esas Ujú. cosas que sucedieron, que es algo muy íntimo, pero muy chévere que nos hayas contado eso y sobre todo para todos los estudiantes, Claro que sí, ¿vale? no. Listo. Gracias a ti por la invitación, a los que nos escuchan, a los que nos ven, muchísimas gracias por el espacio, por escuchar la charla y nada, pues la filología está para seguir formando y seguir construyendo los futuros docentes y maestros de este país. Entonces, el impacto que uno genera a largo aliento es bastante amplio. Gracias, chao, chao. Chao, chao.